San Lucas capítulo 8, en el verso 40 en adelante, vamos a leerlo. Dice la bendita palabra del Señor: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, dice, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este varón tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice la palabra. Y mientras él iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, dice, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo de por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bendito sea, Señor, que siempre tienes un bocado, un manjar para cada uno de nosotros cuando nos reunimos en tu nombre, cuando nos proponemos en nuestro corazón escuchar de ti, Señor. Gracias porque tu palabra nunca está obsoleta, tu palabra siempre es viva y eficaz. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy nos hemos reunido en esta mañana para escuchar de ti, Señor, el consejo de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias desde ya, porque sabemos que será de bendición. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Yo no sé cuántos de ustedes pueden poderse imaginar pasajes bíblicos sin haberlos vivido. Es muy bonito hacer esa terapia. Algo que a mí me gusta hacer es que cuando estoy leyendo un pasaje me imagino el pueblo, me imagino el lugar por donde sucedieron las cosas. Y fíjese que dice que Jesús volvía de hacer un gran milagro que todos conocemos, que fue cuando liberó al endemoniado gadareno. Y que alguien que no podía nadie dominarlo, Jesús logró sacarle los demonios que tenía. Y con eso él se llegó nuevamente al pueblo. Y por eso dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y oiga, es muy importante saber que Jesús era una persona muy, muy ocupado. Si algo tenía Jesús era que él sabía, no como nosotros, que cada uno de nosotros sabemos
y queremos vivir la mayor cantidad de años y bien vividos, ¿verdad? Eso queremos la mayoría. Y hacemos planes, como dice la palabra. Decimos, haremos y vamos a hacer cualquier cosa dentro de muchos días sin acordarnos de decir si el Señor quiere que lo hagamos. Pero lo cierto es que los días de vida de nosotros son largos y todos soñamos con llegar a la vejez sanos y en buenas y bien protegidos por el Señor. Pero Jesús no, fíjese que Jesús sabía que tenía 3 años y medio nada más. O sea, qué horrible debe de ser para alguien saber cuánto tiempo le queda de vida. Ustedes han oído de repente que alguna persona que está enferma, principalmente le detectan alguna enfermedad terminal, los médicos normalmente le dicen, mire, le quedan 2 meses, a lo más 3 de vida. Yo me imagino cómo se pondrá esa gente, va a saber que 2, 3 meses de vida le queda. Y Jesús sabía que tenía 3 años y medio nada más para cumplir su misión. Y por eso, él era muy ocupado. Jesús, para que usted lo sepa, se acostaba tardísimo, mi hermano. Él terminaba de hacer algo y se retiraba a orar, dice. Y los discípulos se dormían y cuando despertaban ya venía Jesús de oración nuevamente, hermanos, de madrugada. O sea, Jesús era alguien muy ocupado. Jesús no perdía el tiempo. Muy pocas veces se le ve descansando como pasó allá en la barca, pero fue con un propósito que él se puso a descansar para poner la fe de sus discípulos más en alto. Pero lo cierto es que Jesús acá, nosotros vemos que la multitud lo está esperando. Son gentío que está esperando a Jesús. Dice que lo oprimían, no lo dejaban ni caminar. Me imagino que cuando la gente sabía de Jesús, inmediatamente iban a ver en qué podían aprovechar de algo. Y Jesús lo sabía. Fíjese que Jesús, después de que les dio de comer a los 5,000, le dice a la multitud, al pueblo que lo estaba esperando nuevamente, como después de este milagro del Gadareno, les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Porque les doy de comer, porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Por eso me siguen, les dijo Jesús. O sea, tenía su carácter Jesús también, hermano. De repente se le subía el apellido, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala. Y les dijo claramente, ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Pero se olvidan de los mandamientos principales, que es lo que yo vengo a enseñar. Y entonces él aquí, la multitud lo sigue porque acababa de hacer un milagro grandísimo, hermano. Haber liberado a este endemoniado gadareno. Y dice que cuando él apenas podía caminar entre esa multitud, oiga la posición de alguien que dicen los estudiosos de la Biblia, que Jairo era el encargado de la disciplina y el orden en la sinagoga. Era un anciano, ¿verdad? Alguien que ya pertenecía al grupo religioso de ese tiempo. Y seguramente en la sinagoga él escuchaba y tal vez hasta participaba de los comentarios hacia Jesús. Usted recuerde que los judíos no querían a Jesús. Ellos odiaban a Jesús. Ellos cuando ya muere Jesús, les dicen, mire, si algo quiero es que ya no mencionen ese nombre, decían los judíos en las sinagogas. Entonces Jairo era un principal en la sinagoga, dice. Y no lo hizo de escondidas, no lo hizo de noche, sino que viendo esas multitudes que seguían a Jesús, tuvo el valor. Oiga, yo espero que usted lo empiece a guardar en su corazón, el mensaje que yo quiero llevar esta mañana. Tuvo el valor de presentarse delante de toda esa gente y dice que viendo a Jesús se postró a sus pies, sin conocerle, sin ser un discípulo de él. Dice que llegó y se postró a los pies de Jesús y le rogó que por favor fuera a su casa a sanar a su hija única. Yo no sé los que son aquí padres y madres, lo que significa tener un hijo. Imagínense los que esperamos el varoncito, ¿verdad? Ya tenemos casi el equipo de fútbol, pero no viene el varoncito. Y de repente aparece el único, como era en el caso de él, que era su hija única, la única mujercita que tenía él en su casa. Dice que estaba enferma de muerte.
de muerte, hermana. Ya los médicos me imagino que habían dado su diagnóstico, ya le habían dado días de vida a esta jovencita. Entonces este principal, este religioso, este judío, no tuvo vergüenza, fíjese, de hacerle frente a Jesús, de salir. Me imagino cuánto pudo luchar para quitarse enfrente a las multitudes que seguían a Jesús. Pero llegó, y no llegó a decirle, mira Señor, ya que tú eres bueno para hacer milagros o hacer esto, lo otro, yo quiero que vayas a mi casa. Dice que en humildad se postró delante de Dios. Se postró delante de Jesús y le suplicaba que pudiera llegar a su casa para sanar a su hija única que estaba gravemente y próxima a morir. Y mire a Jesús, ocupado como les digo. Aquí no sabíamos para dónde iba Jesús. Lo cierto es que iba a cumplir alguna misión. Y a qué actitud de este varón, de este Jairo, en esa actitud de súplica, de postrarse delante de él, dice que no pudo negarse y le dijo, inmediatamente voy para tu casa. ¿Cómo creen que se haber sentido este padre saber que aquella hija que está muriendo, saber que el que hacía milagros, el que podía dar vida, el que había devuelto la vista a los ciegos, había logrado que mudos hablaran, paralíticos se pararan? Él sabía y tenía garantizado que Jesús iba a sanar a su hija. Él tenía que haber estado feliz. Él tenía que haber estado dichoso de decir, el maestro me puso atención, pese a que yo no lo sigo. Hoy va a ir a mi casa y va a sanar a mi hija. Y emprenden el camino hacia la casa de Jairo. Pero mire cómo son las cosas en el Señor. Siempre hay algo que se va a poner como un obstáculo cuando va a haber una bendición. Siempre, hermano, después de una prueba muy grande, viene la paz y la bendición para cada uno de nosotros. Jairo estaba feliz de que el Señor había accedido a ir a su casa y salvar a su hija. Y viene esta mujer, hermanos, una mujer que no voy a entrar, no voy a predicar sobre ella esta mañana, pero viene esta mujer. Dice que era una mujer que tenía una enfermedad, se supone que con mucho dinero, porque ya había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido ser sana, dice la Biblia. Y viene esta mujer que tenía prohibido acercarse a donde habían multitudes, porque la ley judía lo dejaba establecido. Si alguien que era declarado inmundo se acercaba a las multitudes, era apedreado y lo mataban, hermano. Es más, imagínense que una mujer con un acto tan precioso como es el dar vida cuando dan a luz un hijo o una hija, la ley judía decía que si daba a luz un varón era inmunda 33 días según Levíticos 12. Y si era una mujer era el doble, 66 días era inmunda, no se podía acercar a ninguna parte. Es más, no podía ni sentarse al comedor, porque esa silla quedaba inmunda para los judíos. Esta mujer conocía esos principios, esta ley. Ella sabía que no podía acercarse a las multitudes porque era inmunda, tenía un flujo de sangre. Sin embargo, dice la Biblia que tuvo el valor, como este Jairo, de hacerse paso entre las multitudes. Pero oiga, lo que sorprendió al Señor fue lo siguiente: la fe que tenía ella, que decía, yo por ser mujer no puedo acercarme a este varón importante, a Jesús, pero si tan solo tocara el borde de su manto, decía, si tan solo pudiera palparlo a él, la virtud que él tiene, la unción, el poder, algo, siquiera tocarlo, yo sé que voy a ser sana. Y por eso Jesús se sorprendió. Oiga, cuando usted lee este pasaje, ¿no se da cuenta que Pedro es algo irreverente contra Dios? Porque le pregunta, Señor, la gente te aprieta, la gente te tiene aglomerado, y tú preguntas, ¿quién me tocó? O sea, es una pregunta irónica la que le hace a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú estés diciendo que quién me tocó si todo mundo te toca? Pero Jesús aclara, dice, parafraseándolo,
muchos me tocan, pero muy pocos obtienen el milagro que necesitan. Porque virtud, poder salió de mí, dijo Jesús. Yo sentí que cuando alguien me tocó, poder salió de mí. Y aquella mujer, cuando se sintió descubierta, no pudo ocultar más, pero le declaró, mira, le dijo, desde el momento que te toqué fui sana. Se detuvo el flujo de sangre. Soy sana. Y aquí es donde viene el mensaje de Jesús. Él le dice, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le dijo, tu fe te ha sanado? Tu fe te ha salvado, ve en paz, le dijo Jesús. Note usted cosas que a veces no lo miramos en la Biblia. Como Jesús a veces le decían, ¿por qué tú dices tus pecados te son perdonados? ¿Acaso no es más fácil decir, ve, camina, va, si eres paralítico? Pero Jesús siempre, hermano, o sea, eso que no nos quede olvidado en nuestra mente. Jesús siempre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a sanar, vino a traer consuelo, vino a llorar con los que lloraban. Él vino a hacer un montón de cosas, pero era pero el objetivo principal de Jesucristo era traer la salvación de la gente. Él no crea que hacía tanta cosa, aguantaba hambre, tantas situaciones que se le dieron durante su ministerio. Él lo único que venía era por las almas que se habían perdido. Y por eso, pese a que esta mujer obtuvo la sanidad inmediatamente, Él no le dice, tu fe te ha sanado, le dice, tu fe te ha salvado. Creíste que yo podía sanarte. Y el creer, el tener la fe, eso te da la salvación, le dice a esta mujer. Terminando de hablar, dice la Escritura, este pasaje, llegan con la mala noticia con Jairo. Ustedes ya se imaginan a Jairo. Miren, solo mientras les narré lo que pasó con esta mujer, ¿verdad que como que nuestra mente se olvidó de Jairo por un momento? Ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasaba por la mente de Jairo cuando él atendiendo a esta mujer y su hija se estaba muriendo en su casa? Seguramente diría, ¿cómo es de imprudente esta mujer si el Señor ya dijo que va para mi casa? ¿Por qué le quita el tiempo al maestro? Jairo pudo haberle reclamado a Jesús y decirle, Señor, tú dijiste que ibas a ir a mi casa, ¿por qué te entretienes con ella? Sin embargo, Jairo no aparece para nada. Obedientemente, con la misma humildad con que se postró delante de Jesús para pedirle ayuda, él esperó hasta el final. Él esperó, dice, que llegaran los criados con mala noticia para él, pero buenas noticias para Jesús. Malas noticias para el papá, porque le dice, mira, ya no molestes al maestro, ya no le quites el tiempo. Tu hija ha muerto, ya no hay necesidad que vaya a tu casa. Y así como lo dijo con Lázaro Jesús, que dijo, esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad es para glorificar a mi Padre. Jesús se debe haber gozado de saber que la necesidad se hizo más grande, para que aquel judío, aquel principal de la sinagoga y todos los que estuvieran alrededor, vieran lo milagroso que es ver la mano de Dios en nuestras vidas, hermano. Aquel hombre, cuando le dijeron esto como papá, yo me pregunto cómo se sentiría uno como papá, que públicamente le llegaran a decir, tu hija ha muerto. Era para hasta enojarse con Jesús, ¿verdad? Era para reclamarle y decirle, Señor, ¿te das cuenta? Perdiste el tiempo con esta mujer que solo era sanidad, ya se había acostumbrado a su enfermedad por años. Y mi hija que se estaba muriendo, me dijiste que ibas a ir a la casa de ella y te entretuviste con ella, perdiste el tiempo en no ir a mi casa. Hoy mi hija está muerta. Él podía haberle reclamado todo esto a Jesús, sin embargo no lo hizo. Jesús le dice, no temas, ella solo duerme. Palabritas que debemos de usar los hijos de Dios. Cuando un familiar de nosotros es llamado ante la presencia del Señor, siempre sepámoslo, no ha muerto, solo duerme, porque hay una promesa de resurrección para todos los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nos anima, dice, a los que nos quedamos en esta tierra. Que aquel que tiene a Cristo en su corazón,
solo duerme, no muere. Y este hombre, cuando oye que Jesús le dice, solo duerme, dice que algunos hasta se rieron de él. Dijeron, este está loco. ¿Cómo va a pensar si ni la ha visto? Ya está muerta, ya no respira. Es más, ya están llorando el montón de gente ahí en la entrada. Y mire, Jesús no se detuvo, siguió sus pasos, fue hasta la casa donde estaba la muchacha, pero hizo algo que es un ejemplo para cada uno de nosotros, principalmente para los que no conocen del Señor. Jesús quitó lo que le estorbaba para hacer salva a esta niña. Dice que Jesús pidió que toda la gente que estaba llorando, haciendo alboroto, familiares, amigos, vecinos, ustedes saben lo que pasa cuando muere una persona, cómo se hace un alboroto alrededor de la casa. Pero vino Jesús y le dijo a sus discípulos, solo quiero que esté el papá, la mamá, Pedro, Juan y Jacobo, ni a sus 12, porque ahí estaba Tomás, posiblemente hubiera dicho, el Señor solo un truco hizo, no lo hubiera creído. Solo a Pedro, Jacobo y a Juan, al papá y a la mamá permitió que se quedaran en la habitación. Él quería que lo que nos estorba, hermanos, poder recibir el milagro de la salvación de parte de Dios, fuera quitado. ¿Cuántos de nosotros, a veces por una amistad, por un familiar, no nos congregamos, aunque ya el Espíritu nos hace el llamado de buscar de Dios? ¿Cuántas veces un amigo nos dice, ¿cómo vas a ir a perder tu tiempo los días domingos a ir a una iglesia, habiendo tanto donde divertirse, teniendo tan poco tiempo para descansar? ¿Cuántos familiares no nos condicionan que si nosotros empezamos a ir a una iglesia de los aleluyas, ya no nos van a invitar ni para los 15 años ni para el casamiento de fulanita? Y nos condicionan, hermano, y no nos permiten llegar a conocer de Cristo, a veces por la cercanía que tienen o porque dominan nuestras vidas. Y por eso el Señor Jesús aquí nos da un ejemplo muy bueno. Dice que mandó a quitar a todas las multitudes y solo dejó al papá y a la mamá con sus 3 discípulos para hacer el milagro. Y mire el milagro de Jesús. Dio una orden como lo hizo con Lázaro. Lázaro, a ti te digo, le dijo, sal de ahí. Lo nombró por su nombre. Jesús era directo, hermano. Jesús era alguien que no se equivocaba. Muchacha, dice que le dijo. ¿Se puede imaginar usted ese momento, hermano? Los papás llorando porque la hija ya está muerta, la hija única, la única mujercita, ya está muerta. Jesús quitando a las familias y a los que iban a servir de estorbo para ver un milagro. Solitos ellos en la habitación. Y viene Jesús con esa autoridad de ser el Hijo de Dios, de hacer milagros, hermano. Se le pone frente a la mujer, a la jovencita, y le dice, a ti te digo, levántate. Y dice que al instante regresó el espíritu de vida hacia ella. Se levantó y Jesús dijo, denle de comer. ¿Cuánto tiempo haber estado enferma que tal vez ya ni comía? Denle de comer, dijo Jesús. Hermano, Dios siempre suple nuestras necesidades. Siempre sabe de qué necesitamos. Y muchas veces, como le pasó a este hombre, a este Jairo, buscamos de Dios en los momentos difíciles. Pero oiga, lo más grande, lo más precioso que nos puede pasar en nuestra vida es buscar a Dios cuando estamos bien. Cuando todo nos sale bien. Cuando estamos como familia perfectos. Cuando económicamente estamos solventes. Cuando en nuestra salud no hay enfermedad. Cuando estamos 100 puntos, hermano. Lo más grandioso sería buscar a Dios cuando estamos bien. Pero la gran mayoría, como le pasó a este varón, buscan a Dios, buscan al Señor cuando tienen una gran necesidad, una gran aflicción. Y yo sé que el día de hoy
Bendito sea el Señor que puso en el corazón de cada uno de ustedes estar acá. Yo sé que hay personas que no conocen al Señor todavía. Yo lo sé. Y fíjese que la amonestación esta mañana sería: vamos a esperar una prueba difícil en nuestra vida para postrarnos y rendir nuestra vida delante del Señor. ¿Será posible que tiene que pasar algo en nuestras vidas, que nos quiten el trabajo, que tengamos un accidente, que nos asalten, que nos empiecen a extorsionar para buscar de Dios? Porque mire, Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Dice que Él, un corazón contrito y humillado, nunca lo va a rechazar. Y eso es lo que debemos de saber nosotros. Si usted hoy está muy bien, está perfectamente de salud, está ganando muy buen dinero, tiene trabajo, tiene todo, tiene una familia preciosa, todo le va bien, pero usted no conoce a Cristo todavía, este es el momento de hacerlo delante del Señor, recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque oiga, Cristo a esta jovencita le volvió a decir lo mismo que le dijo a la mujer con flujo de sangre. Le dijo, sé salva. No le dijo, sé revivida. Sé salva, le volvió a decir al final. Ustedes lo leyeron. Quiere decir que Cristo, lo único que le interesa de nosotros, hermano, es por lo que Él vino, porque Él hizo todo lo que nosotros conocemos, por nuestras almas, hermano. Nuestras almas, que un día vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Nuestras almas es la esencia de cada uno de nosotros, es lo que nos da la personalidad, es lo que somos nosotros, porque el Espíritu es ese aliento de vida que se le había ido a esta jovencita. Y Jesús le dijo, llamó el Espíritu nuevamente, dice, y revivió. Ese es el aliento de vida, es el Espíritu de vida. El cuerpo, ustedes lo saben, hermanos, que el cuerpo es esto material que se descompone y se queda metido en un nicho, en un ataúd. Ese es el cuerpo. Pero lo que queda delante de Dios, lo que va a ser juzgado delante de Dios, es nuestras almas. Y es el alma la que el Señor quiere que sea salva de cada uno de nosotros. Así que yo voy a pedir esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dice la Biblia que para ser discípulos del Señor es necesario dejar padre y madre, dejar esposos, dejar hijos, para ser un verdadero discípulo del Señor. Y muchos tenemos temor de dejar nuestras amistades, de dejar todo lo que nos da una falsa alegría en esta vida. Todos tenemos temor de acercarnos al Señor porque creemos que vamos a ser rechazados o Él va a demandar mucho de nosotros. Y es todo lo contrario. Dios siempre prepara corazones. Dios siempre es un dador. No es alguien que pide. Él siempre está dando a nuestras vidas. Yo quisiera que esta mañana en este evento que hemos organizado con el único propósito de que algunas personas, si tienen una enfermedad en su cuerpo, sean sanas en el nombre de Jesús. Hoy podemos declarar sanidad, enviar la palabra, dice la Biblia. Enviamos la palabra y las personas son sanas. Hoy puede ser que alguien necesite sanidad para su cuerpo, salud para algún familiar. Pero lo principal de lo que no debemos de olvidarnos es que Dios lo que quiere es salvar almas. Yo quisiera saber si hay alguien que está dispuesto a entregar su vida hoy al Señor. Que el propósito de esta invitación haya sido esa: entregar nuestra vida a Cristo, y ya salvos recibiremos todas las demás añadiduras. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a nuestras vidas. Toda necesidad, toda carga,
todo problema que venga a nuestras vidas, eso va a ser añadido después de la salvación. Eso es lo único que el Señor vino a hacer a esta vida. Él vino a salvar almas, hermanos. Que no se confundan. Muchos conocemos a un Cristo solo de sanidades. Iglesias donde predican a un Jesús sanador, casi un Jesús médico, solo sanidad del cuerpo. Y nosotros muchas veces nos aglomeramos y seguimos y apretujamos esperando solo la sanidad de nuestros cuerpos y nos olvidamos que Cristo vino por la salvación de nuestras almas. Esta mañana es necesario que si alguien no conoce a Cristo en su corazón, con una simple oración guiada por su servidor, por fe, es que se recibe a Cristo en nuestro corazón. Así que si hay alguien que quiere hacer este acto de fe, no es una vergüenza. Aquí todos ya nos hemos rendido una sola vez. Muchas veces tenemos un orgullo que decimos: yo no me he rendido ni ante las circunstancias de la vida. Pero yo te estoy diciendo que esto es una rendición ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ante Jesucristo quien vamos a rendirnos. Es contra alguien que no nos va a juzgar. Es alguien que nos va a perdonar. Es alguien que no va a condicionar nuestra vida de ahora en adelante. Es alguien que nos va a guiar de ahora en adelante si recibimos y entregamos nuestro corazón a Cristo. Yo quisiera saber si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón. Lo único que tiene que hacer es levantar su mano. Levantar su mano y pedir que alguien se le acerque para que haga la oración de fe y así alcanzar esa salvación a sus vidas. Porque oiga, si alguien le invitó a usted esta mañana a venir a esta iglesia, ciertamente tenemos un evento, una actividad, pero el propósito principal es que así como nosotros hemos alcanzado la salvación, así la alcancemos todos los que todavía no alcanzamos del Señor. Dice la Biblia que porque todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Así que siempre hay una necesidad. Siempre hay una necesidad de buscar de Dios. Y yo les exhorto a aquellas personas que no conocen de Cristo, que no dejen pasar la oportunidad. Nadie es dueño de nuestra vida. En un momento podemos perder nuestra vida y allá, en un cementerio, en un lecho frío, ya no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. Es aquí en vida, es aquí donde debemos de nosotros saber que podemos declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Padre, esta mañana te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque sabemos que tu misma palabra dice que nunca regresa vacía. Dice tu palabra que cuando declaramos esa bendición, nunca regresa vacía. Tarde o temprano, vamos a ver el fruto de esa semilla. Yo estoy seguro que si hoy pudiéramos recordar cada uno de nosotros los que ya entregamos nuestra vida a Cristo, en qué momento lo hicimos, estoy seguro que todos empezamos en una invitación como esta. Oyendo la palabra, nos dio miedo pasar y declarar a Cristo como nuestro Señor, pero ya Él tenía un llamado para nuestra vida y tarde o temprano terminamos haciéndolo, porque ese es el Cristo que yo predico, un Cristo de salvación y no un Cristo solamente de sanidad y de milagros, porque Él es Dios, Él es santo, Él puede hacerlo todo, pero su función, su único propósito fue venir a salvar almas. Así que en el nombre de Jesús damos gracias esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esos cantos de alabanza.
Gracias por la vida de cada uno de los que hoy estamos acá, que con un propósito Dios nos trajo. Es posible que algunos llevemos aliento, llevemos palabra para alguien, un familiar, un amigo, alguien que encontremos en la calle. Podamos hablarle de Jesucristo como la única opción a nuestra vida.